Muy buenas noches, hermanos, amigos, en el mejor, en Jesús nuestro Salvador, aquel que dejó su trono de gloria para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, la humanidad. Y gracias al Espíritu Santo, nosotros estamos aquí estudiando su palabra. Gracias al Espíritu Santo que ha colocado en cada uno de nuestros corazones la fe, podemos decir, creo. Por eso estamos estudiando el credo apostólico. Estamos viendo el segundo artículo del credo apostólico. Y vamos a empezar esta clase, primero dándole gracias a Dios y empezando en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dándole gracias también a Dios por toda esta gente que se encuentra ahí, también con ganas de estudiar su palabra, con ganas de saber qué es la redención, cómo nos salvó Cristo, qué obra hizo para salvarnos a nosotros que estamos perdidos y condenados, que éramos amigos del diablo, estábamos en el pecado, practicábamos el pecado. Ahora por la misericordia de Él podemos decir, gracias Señor, porque nos quitaste las cadenas de la esclavitud. Eso es un milagro. Un milagro que usted y yo estemos aquí. Por eso vamos a orar, a darle gracias a Dios, a pedirle perdón por todos los pecados que hemos cometido. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios, primeramente te pedimos perdón, Señor, porque todos los días pecamos. Todos los días que nos despertamos hasta que terminamos el día, somos pecadores. Te ofendemos a ti, Señor. Te ofendemos a ti, a un Dios misericordioso, bondadoso, que mandó su propio Hijo a morir por nosotros, pecadores. Sin embargo, Señor, nos ponemos la mano en nuestro corazón y te decimos, Padre, perdónanos, ayúdanos y fortalécenos. Sabemos que Jesús murió por nosotros, Señor. Sabemos que nuestra redención está en Cristo Jesús. Perdónanos, Padre Celestial, por la sangre de Jesús.
Señor, gracias por ese regalo tan hermoso de la salvación. Gracias por ese regalo del perdón. Gracias por darnos esa voluntad de poder estar aquí en esta clase y poder pedirte tantas cosas, Señor, como hijos. Porque ya tú, por medio de tu Hijo amado, nos has hecho tus hijos y herederos de la vida eterna. Querido Señor, queremos pedir por cada una de estas personas que se encuentran acá, que se encuentran por este medio, para que tú les bendigas en todas sus necesidades espirituales y materiales. Quiero pedirte, Señor, por la familia de un joven que hoy me tocó ir, Señor, a su casa, hablarle de ti, mostrarle la ley y el evangelio. Primer vez que voy a esa casa, Señor, y ahora llegó la noticia: acaba de morir. Gracias, Señor, porque sabemos que hacemos bailar a los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Señor, y por eso te pedimos por esa familia que lo estaba animando también. Anímalos a ellos, ya que escucharon el mensaje de salvación. Queremos pedirte por todos los hermanos que hemos pedido aquí por este medio. También necesitan de ti, Señor. Están en su cama, en sus lechos de enfermo. Bendícelos a ellos, fortalécelos en la fe. Muéstrale, Señor, que ese lecho de enfermos donde están postrados no es nada comparable con lo que nos espera en el cielo, Señor. Aún las dolencias físicas que tienen, ayuda a los Padres Celestial. Quiero pedir también por las personas que necesitan bendiciones espirituales. Todos nosotros necesitamos bendiciones espirituales, porque estamos en un mundo, Señor, donde Satanás ataca, que tú nos has dado las armas especiales para defendernos, tu palabra. Padre, guía esta clase, ayúdanos y bendícenos siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, amigos en Cristo, es una alegría estar con todos ustedes aquí y compartir esta clase del catecismo. Sí, estamos en la página 162. Página 164. 164 en la pregunta 191. Página 164 en el catecismo. Y la pregunta... ¿Qué pregunta estamos viendo? Estamos viendo la pregunta 191. Pero estábamos viendo la obra de Cristo. ¿Qué obra hizo Cristo para rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos y condenados? ¿Qué obra hizo? Primero, recordemos que el Padre exigió sangre, exigió perfección. La obra de Cristo, precisamente Él la hizo perfecta. Primeramente con sus sufrimientos, con su sangre y su redención, Él nos ha salvado. Él nos ha rescatado de nuevo, ha pagado un precio por usted y por mí. Nosotros no hemos pagado nada, ojo, no hemos pagado nada. Que es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que dar un cheque para mandarlo al cielo. No, recordemos que la salvación es la obra de Cristo. Y eso precisamente es lo que estamos estudiando. El segundo artículo del credo que trata de la redención. Comprar de nuevo. Eso trata la redención, el segundo artículo. La obra que hizo Jesús para salvarnos a nosotros. Y por eso esa pregunta tan bonita. ¿En qué sentido la redención de Cristo me liberó de la esclavitud de la muerte? ¿En qué sentido la redención de Cristo me liberó de la esclavitud de la muerte? Pero la anterior pregunta fue, la que vimos el martes, fue: ¿en qué sentido la redención de Cristo me liberó de la esclavitud del pecado? Primero la esclavitud del pecado. La redención de la esclavitud, me libertó de la esclavitud del pecado. Y ahora, ¿en qué sentido me libertó de la esclavitud de la muerte? De la muerte. Mire qué bonito. Esto nos enseña a nosotros. Ahorita les dije a ustedes que me llamaron en la oración, me llamaron a que orara por una persona que estaba muriendo. Me vestí, me fui allá a hablar. Y mucha gente había. Y los invité: vengan, los invito para que hablemos, para que escuchen este devocional. Y la gente escuchó esto, sí, la ley y el evangelio y la redención. Hablamos que con el sufrimiento, con la obra, esa redención que Cristo hizo, nos salvó a nosotros, nos rescató de la esclavitud del pecado. Esta persona escuchó ese mensaje de salvación, escuchó ese mensaje del evangelio.
nunca había escuchado. Pero no solamente él, todas las personas. Mire todo lo que podemos hablar de Jesucristo. ¿En qué sentido la redención de Cristo me liberó de la esclavitud de la muerte? Vemos que Cristo nos libertó de la esclavitud de la muerte. La redención de Cristo me libertó del castigo de la muerte eterna, del infierno. Sí, de la muerte del infierno. Entonces, la redención de Cristo me liberó del castigo de la muerte eterna en el infierno. Sí, miremos, la muerte eterna, ¿pero dónde? En el infierno. Sabemos, todas las personas tienen problemas. Sí, todas las personas tienen problemas. Por eso, ahí es donde Satanás utiliza la doctrina para voltearla. Sí, para voltearla y mostrarle a la gente que privilegios, vengan, yo tengo la Biblia, tiene problemas, necesita plata, tiene problemas de enfermedad, venga, aquí oramos por usted y Dios le va a curar porque Él ha prometido sanación. Ojo, no, aquí esta pregunta llena nuestro ser cuando dice, ¿en qué sentido la redención de Cristo me liberó de la esclavitud de la muerte? El pecado que tiene, el problema que tiene la humanidad es el pecado que lo lleva al infierno. Ese es el problema. No es la enfermedad, no es el cáncer, no es el coronavirus. No, ese no es el problema. El problema es que no tenemos que comer, ese no es el problema. Y de eso se vale Satanás, ¿para qué? Para cambiar la doctrina. Entonces, claro, cuando él voltea eso y hace sus milagros y todas las cosas, la gente se va detrás de eso. Pero no les importa que el problema más grande es pasar eternamente en el infierno. Ese es el problema. Y por eso me da alegría que esa persona hoy escuchó el mensaje de salvación y hoy está gozando de la vida eterna. ¿Cuántos hermanos han salido de esta pandemia al cielo? Nos encontramos con ellos en el cielo. Lo más importante, con Jesús. Por eso cuando vemos estos textos bíblicos, lo que dice Mateo capítulo 10, 28 dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Miremos. ¿En qué sentido la redención de Cristo me liberó de la esclavitud de la muerte? Me liberó del infierno. Téngale miedo no a la persona que mata el cuerpo. Sí, lo matan a uno y listo. Jezabel amenazó al profeta Elías. El rey Acab amenazó al profeta Elías. Lo iban a matar. Pero ¿qué pasa? Hagamos de cuenta que hubiera muerto. ¿Qué? Elías estuviera en el cielo. Pero Dios no dejó que lo mataran. ¿Cuántas veces son amenazados los discípulos de Jesús, aún los que trabajan en el Evangelio? No es cuando ellos quieran, es cuando Dios quiera. Y si matan el cuerpo, no importa. Ténganle miedo a aquel que es capaz de matar el cuerpo y llevar el alma al infierno. ¿Que es quién? Dios. Por eso Dios nos liberó del infierno. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54 al 57 dice, sorbida es la muerte en victoria. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos dio la victoria? ¿Quién nos dio la victoria? Ojo, ¿quién nos dio la victoria? Ojo, no hemos ganado ninguna victoria, ni usted ni yo. No hemos ganado victorias. Para que no nos vanagloriemos. Es que yo tengo fe, yo voy al cielo porque yo tengo fe. Es que yo voy al cielo porque hago esto. O es que yo voy al cielo porque no. Nosotros vamos al cielo por la victoria que Cristo ganó y nos la dio a nosotros en su justicia. Eso es lo que hizo Cristo. Nos la dio a nosotros. Por eso la redención de Cristo me liberó del castigo de la muerte eterna en el infierno. Y eso a nosotros nos da mucha alegría y nos da mucho gozo saber esas buenas noticias. Listo, muy bien, vamos para Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, los versículos del 25 al 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oiga, es un versículo hermoso. Es un versículo que llena nuestro ser. Sí, llena nuestro ser. Cuando estemos en un lecho de enfermo, cuando estemos a punto de partir, qué bonito dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
Por medio de la fe en Cristo vamos al cielo. Él es la resurrección. Y si Él resucitó, todos nosotros también vamos a resucitar. ¿Sí? Por eso cuando dice aquí, yo soy la resurrección y la vida, Él es todo. Él es nuestra resurrección, Él es la vida. Él nos va a resucitar, Él nos da la vida para que nosotros resucitemos también. Entonces démosle gracias a Jesús por ese regalo tan grande de la salvación, la obra que Él hizo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Mire lo que dice. Nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué bonito. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Quitó la muerte, ojo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso, cuando nos pregunten a nosotros, óyeme, ¿qué significa la palabra Evangelio? Significan buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que Cristo derrotó al diablo, a la muerte, el mundo. Eso lo derrotó Cristo, el pecado. Lo derrotó con su obra allí en la cruz. Por eso aquí dice, nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Las buenas noticias que nos dan a nosotros de que Cristo es nuestro Salvador. Eso llena nuestras almas de una esperanza. ¿Dónde? En el cielo. Una morada que tenemos allá guardadita para cuando partamos nosotros de acá al cielo. Por eso, ¿en qué sentido la redención de Cristo me liberó de la esclavitud de la muerte? La redención de Cristo me liberó del castigo de la muerte eterna en el infierno. Eso nos muestra. Muy bien, vamos bien. Vamos para la pregunta número ¿qué? La pregunta 192. Vamos a la pregunta 192. La pregunta 192 que nos dice, ¿qué nos dice? Dice, pues lo que nos dice. ¿Qué seguridad me da también la redención de Cristo sobre el final de la vida eterna? Ojo, ¿qué seguridad? Ojo, estoy seguro, no hay nada. Estoy seguro. ¿Qué seguridad me da también la redención? La obra de Cristo. La redención de Cristo sobre el final de mi vida terrenal. Algo bonito. La redención a mí me da algo precioso. ¿Qué me muestra? Mira la respuesta que nos dice. La redención de Cristo me asegura que el final de mi vida terrenal es un sueño del que despertaré para la vida eterna. O sea, es un sueño, claro. Voy a dormir y voy a estar con mi Señor. La redención de Cristo me asegura que al final de mi vida terrenal, aquí cuando ya muera en mi vida aquí en este mundo, es un sueño del que despertaré. ¿Dónde? En el cielo, para la vida eterna. Vamos a ver estos textos bíblicos. Esa es una esperanza. Vamos a mirar Lucas capítulo 8, versículos 49 y 56. Y Juan capítulo 11, versículos 11 al 14. Dice así un resumen. Jesús se refirió a la muerte de la hija de Jairo y a la muerte de Lázaro como un dormir. Recordemos, Jairo era un fuerte de la sinagoga. Sí, un fuerte, digamos así, fuerte. Y fue y se le arrodilló a Jesús. Sí, se le arrodilló a Jesús. Señor, quiero que vayas a mi casa. Mi hija está muriendo. Cuando Jesús iba, claro, ya llegaron los siervos de Jairo. Y le dijeron, Señor, no moleste más al maestro. Ya la niña murió. Ya la niña murió. No hay más que hacer. Cuando una persona muere, ya no hay más que hacer. Pero resulta que están tratando con Jesús, que es Dios Todopoderoso. Tranquilo, vamos, de todas maneras, entre usted y salga la demás gente. La niña no está muerta. ¿La niña qué? Duerme. Es un sueño para nosotros, ¿sí? Es un sueño. Lo mismo le dijo a Lázaro. Lázaro no está muerto, él duerme. Entonces cuando nos llega la pregunta, dice, la redención de Cristo me liberó del poder. Dice que la redención de Cristo me asegura que al final de mi vida terrenal es un sueño del que despertaré para vida eterna. Allá despertaré para la vida eterna. Vamos al otro texto bíblico. Hechos capítulo 7, versículos 57 al 60.
se describe la muerte de Esteban como que durmió. Sí, recordemos que Esteban fue el primer mártir y lo apedrearon y Esteban durmió, dice la Biblia. Lo apedrearon, él vio el cielo abierto y a Jesús. ¿Y qué hizo? Durmió Esteban, o sea que murió. El día que nosotros muramos también lo vamos a tomar como un dormir. ¿Pero dónde vamos a dormir? Vamos a estar en el cielo, eternamente con Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 36. David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Qué pasó? También la Biblia nos muestra que David trabajó para el Señor, pero cuando sirvió a su generación, dice aquí que fue reunido con sus padres. Dice que durmió y fue reunido con sus padres. O sea que murió y se fue reunió ¿a dónde? Con sus padres, o sea, su generación. Muy bien. Primera Tesalonicenses 4, 13, 18. Pablo les asegura a los creyentes que la muerte es solo un sueño del que Jesús nos despertará para estar con Él para siempre. Note especialmente el versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Nosotros creemos, claro que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. ¿Para qué estuviéramos predicando aquí? Coja ese catecismo, dóblelo y váyase aquí, porque Jesús no resucitó. Si Jesús resucitó, entonces usted y yo y los hermanos que han muerto van a resucitar, porque Él resucitó. O sea que es una esperanza, es una promesa que Dios hizo. Muy bien. Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos en estos momentos, los creyentes están durmiendo, o sea, están con el Señor. Pero va a haber un día en que Dios, con su voz de mando, va a despertar ese cuerpo que está aquí y el alma va a ese cuerpo y en cuerpo y alma resucitaremos y vamos a estar con el Señor. Esos los creyentes. El incrédulo también va a hacer lo mismo. ¿Pero para dónde? Para el infierno. Mire qué tristeza. Nosotros, si nosotros morimos hoy, nuestra alma se va al cielo y el cuerpo se queda acá. Pero en el fin del mundo, esa alma vuelve y recoge el cuerpo y vamos a resucitar así como resucitó Jesucristo y tendremos cuerpos gloriosos y vamos a vivir con Cristo eternamente. Pero el incrédulo también va a resucitar, pero ¿va para dónde? Para el infierno eterno. Gloria a Dios con este versículo bíblico. ¿Unos para qué? Perdición eterna. Muy bien. ¿Qué nos asegura la fe? ¿Qué seguridad me da también la redención de Cristo sobre la vida aquí en la tierra? Bueno, la redención de Cristo me asegura que el final de mi vida terrenal es un sueño del que despertaré para vida eterna. Vamos a dejar acá y el próximo martes seguimos ya, terminamos esta parte de la obra de Cristo y ya seguimos la humillación de Cristo. La humillación y la exaltación de Cristo. ¿Listo? Bueno, mis queridos amigos en Cristo, vamos por nuestro amigo Timoteo. Preparen a sus niños que él trae otra nueva historia tan bonitas. La Biblia, las historias que nos enseñan mucho, repasar todas estas cosas. Bueno, preparen los que ya venimos con nuestro amigo Timoteo. Muy bien.